Ortega y Gasset decía que del pasado debemos tomar aquello que no debemos repetir. Y en este caso es claro que no debemos repetir el defecto que tuvo el centro derecha de aguantar un régimen socialista incomparablemente mejor que lo que tenemos ahora, pero que duró cerca de 13 años. Por tanto, yo he querido refrescar la memoria, no la memoria histórica en el sentido aberrante con la que se ha introducido en el ordenamiento jurídico las leyes esas, sino la memoria del centro derecha para pedirles un esfuerzo de unidad, de presentar una alternativa unitaria, que no única, y sacar a Sánchez y al sanchismo del poder que están usurpando. Lo primero que les hace falta es tener generosidad, que es lo que tuvo Manuel Fraga cuando volvió. Todo el mundo creía que había sido una ñagaza para volver él a ser el cartel, y él volvió porque efectivamente era, digamos, el líder natural del centro derecha, y con su autoridad consiguió sumar en el nuevo Partido Popular, en tarea en la refundación en la que yo fui coordinador, a todos los partidos que habían permanecido dispersos desde la fractura de UCD. Aquí hay que hacer lo mismo, es decir, no sé si en un solo partido, pero al menos en un entendimiento electoral. Es menester que el PP y Vox hablen abiertamente y le digan a los ciudadanos en qué se entienden y si acaso en qué no se entienden. Pero no jugar ahora ataco al PP por esto en vez de ocuparse del PSOE, que es lo que está haciendo Vox, o el PP disimular algunas cosas, que es lo que hacen en algunas áreas. No así Feijóo, que cuando habla es rotundamente claro y que yo creo que debe ser el candidato a la presidencia del gobierno. Pues la base, más bien el final, que es al que me he referido, fue la generosidad sin límites de Manuel Fraga, que renunció a la candidatura a la presidencia del gobierno para poner a José María Aznar y antes hizo ese esfuerzo de integración. Pero con carácter previo, lo que yo describo en el libro, y creo que es modestamente mi aportación, es que nosotros, al decir nosotros, ahora me referiré a quiénes, constituimos una nueva generación política. Era la primera vez que una generación nacida después de la guerra tenía capacidad para hacer una alternativa de centro-derecha democrático. Antes había estado la UCD y aquellos eran un poco más el franquismo inconfeso, que hizo la maravilla de la transición, pero que ya se agotaron en ese esfuerzo y que además no supieron aprovecharlo, dicho sea con franqueza. Algunos vinieron también al nuevo Partido Popular, pero ya era evidentemente una generación pasada. La nuestra era la que integraban José María Aznar, Rodrigo Rato, Juan Ramón Calero, Loyola de Palacio, Isabel Tocino, Jaime Mayor Oreja, Javier Arenas y yo mismo con perdón. Y esos éramos el 10%, el 15% del Grupo Parlamentario Popular entonces, y terminamos yendo a la sala de máquinas conducidos por Fraga en 1989 y de ahí al 96 la victoria y llegada al gobierno. Creo que lo ha definido el profesor Antonio Elorza en las antípodas del pensamiento liberal conservador que yo defiendo, pero un magnífico historiador del pensamiento socialista, especialmente del utópico, en ese excelente libro que se llama Anatomía de un dictador, como es Pedro Sánchez o la pasión por sí mismo, la ambición de sí mismo, continuar, la pasión por sí mismo. Es algo, es una egolatría que siempre ha ido ligada ideológicamente, esta pedantería, al totalitarismo. Egolatría y totalitarismo, todos los grandes dictadores han sido ególatras y han sido totalitarios. En fin, no voy a poner los ejemplos más sonados previos a la Segunda Guerra Mundial en Italia y Alemania, pues son sobradamente conocidos, pero ahí los tienes Maduro y en este tipo de dictadorzuelos, más bien valleinclanescos y esperpénticos, que hay en los aliados que Sánchez se ha echado y ha querido meter a España. Una más de los desprecios a la ley de Sánchez ha mandado un buque de guerra en contra, o por lo menos sin cumplir, el artículo 17 de la Ley de Defensa Nacional, que obliga a la autorización y debate previo en las Cortes, y luego un A400M, el mayor avión de las Fuerzas Armadas, como si fuera de su garaje particular y sin pedir permiso a las Cortes. Bueno, me parece un chiste. Y voy a decir por qué. Porque, claro, lo dicen y como además las televisiones, por supuesto públicas y algunas otras privadas que son más públicas que las públicas porque reciben subvenciones directas, pues no lo aclaran. A ver, es imposible que el gobierno reforme la Constitución, ni siquiera con el apoyo del PP, porque no lo podría hacer. Porque la reforma del título en el que están incluidos los derechos fundamentales exige una mayoría de 3/5 de las dos cámaras, mayoría absoluta del Congreso, 3/5, mayoría absoluta no, 3/5 del Senado, disolución
o referéndum, vuelta a convocar y vuelta en segunda lectura. O sea que vamos, si no quiere elecciones, a lo mejor sería que lo hiciera porque el camino más directo es ese. Es imposible, es un brindis al sol, lo que llaman un poco cursimente un flatus vocis, es un aire por la boca, ¿no? La cosa nada, y entonces entran al trapo. Mis compañeros de partido se ponen a discutir, no se discute, esto es mentira, no va a hacer nada de eso, no puede, no tiene mayoría, no va a tenerla ni consumando a los coaligados actuales ni aunque tuviera el PP, no puede. Así que todo el mundo tranquilo, ahí no podemos llegar. Pero además no le hace falta, ya lo ha hecho en una sentencia absolutamente impresentable el Tribunal Constitucional de Conde Bumpido y su vicepresidenta, ya lo han hecho. Me gustaría, si yo tuviera una posición que me lo permitiera, le regalaría uno a cada diputado del Partido Popular y de Vox, para que aprendan que peleándose no se construye, que se construye apoyándose, buscando puntos de encuentro, diálogo, encuentro. Eso me gustaría que lo leyeran. Aquí, en Madrid, en el Parlamento y en toda España.